Buenas tardes, es para mí un placer presentar a nuestra ponente de este nuevo seminario de investigadoras por la transición ecológica y la innovación que organiza la cátedra de Fundación CEPSA de Transición Ecológica e Innovación de la Universidad de La Laguna. Nuestra ponente de hoy es la doctora Cintia Alegre, que es científico titular en el Instituto de Carboquímica de Zaragoza, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es licenciada en Química por la Universidad de Zaragoza y doctora de la misma universidad en el programa de Ingeniería Química y del Medio Ambiente. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el desarrollo de catalizadores para distintos dispositivos electroquímicos para la conversión y el almacenamiento de energía, como pilas de combustible, electrolizadores para la producción de hidrógeno y más recientemente baterías metal-aire y baterías de flujo redox. La doctora Alegre es autora de 53 publicaciones científicas y 3 capítulos de libro. Ha contribuido con un centenar de comunicaciones en congresos, tanto de ámbito internacional como nacional, y ha participado en distintos proyectos de investigación, entre ellos proyectos europeos de desarrollo de prototipos de pilas de combustibles, electrolizadores y baterías metal-aire. La doctora Alegre nos hablará de los distintos tipos de baterías que se usan en la actualidad para propulsar vehículos eléctricos, lo que contribuye a una movilidad más sostenible. Además, nos dará una pincelada de las baterías que se encuentran en investigación actualmente y que presentan mejores perspectivas de implantación en el futuro. Para mí espera un momento. Para mí es un placer tener con nosotros, aunque sea en la distancia, a través de esta, bueno, de este medio, ¿no? A Cintia. Cintia es una vieja, entre comillas, conocida, hace mucho que nos conocemos, que hemos trabajado juntas, desde sus inicios predoctorales hasta ya científico titular, que los años van pasando. Y bueno, darte las gracias, Cintia, por unirte a esta iniciativa de los seminarios, en los que lo que pretendemos es que, bueno, las investigadoras mostremos cómo estamos contribuyendo a esta transición ecológica, también transición energética, principalmente en tu caso, ¿no? Y a la innovación en todos los campos, que ahí creo que tenemos un papel muy importante. Y bueno, te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre las baterías, el futuro, y yo creo que es un tema muy relevante, muy importante y muy de futuro, o sea, realmente muy de futuro. Bueno, Cintia. Pues muchas gracias, Elena. Gracias sobre todo por la invitación y por esta oportunidad de contaros un poquito qué es lo que hacemos nosotros, y aunque os voy a dar, o sea, una gran parte de la charla va a consistir un poco en explicar qué tipo de baterías se utilizan en vehículos eléctricos para movilidad, y luego os contaré un poquito en qué es lo que estamos investigando nosotros así más recientemente. Os voy a pasar a compartir, a ver si se ve. A ver, ¿se ve bien? Elena, ¿me dices si se ve la pantalla? Ahora mismo es que estaba sin voz. Sí, okay. Se ve perfectamente. Vale, que me había quitado ya. Sí. Okay. No, yo me quité el para evitar contaminar y bueno. Sí, todo perfecto. Vale, pues venga, empiezo con el tema. Bueno, pues lo primero de todo, para situar el porqué de la necesidad de tener baterías y para movilidad sostenible, pues es un poco, ya lo explica el mismo nombre de la cátedra, ¿no? Necesitamos ir hacia una transición ecológica, y sabemos que esto viene motivado porque las emisiones de CO2, no solo en la Unión Europea, sino a nivel mundial, en particular en el sector del transporte, han ido en aumento con los años. Si vemos la gráfica que está en la diapositiva, podemos ver que desde el año 90, que serían las emisiones, lo que representa el 100, desde el año 1990 hasta la actualidad, las emisiones de CO2 han ido aumentando, en particular debido al transporte.
mientras que en otros sectores han ido disminuyendo, pero el sector del transporte doméstico, así como el transporte de aviación o de marítimo, han visto aumentadas sus emisiones de CO2. Y esto, como sabemos, es causante directo del cambio climático. Si analizamos esas emisiones de CO2 del transporte, pues podemos ver que el 72% de las mismas proceden del transporte por carretera, es decir, coches y camiones ligeros o camiones pesados. Y en concreto, si nos centramos en los vehículos de pasajeros, pues obviamente los vehículos que funcionan con motores de combustión interna, alimentados con diésel o con gasolina, son los que mayor emisiones de CO2 contribuyen, ¿no? Contribuyen con las mayores emisiones de CO2. Y si encima analizamos cuál es el parque de vehículos que tenemos en España y en Europa, pues prácticamente el 90% del parque automovilístico está formado por vehículos de combustión interna. Esto quiere decir que estamos generando una cantidad de contaminación atmosférica que, como se ha visto ya por diversos organismos, está causando muchos problemas de salud y muchos problemas al medio ambiente. De hecho, se ha visto en el año, creo, 2019, que 9 millones de muertes en el mundo se asociaron a la contaminación ambiental. Es decir, a toda esta cantidad no solo de CO2, que es causante del cambio climático, sino también a la materia particulada, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Esto no lleva más que a trabajar por intentar tener una transición ecológica en el que cada vez vayamos retirando estos combustibles del mercado y de las ciudades, y para ello pues no hay una única solución de movilidad sostenible, ¿no? Si nos centramos desde el punto de vista de la movilidad, no hay una única solución. Pues, de las distintas soluciones que se barajan para favorecer esta movilidad sostenible, pues están desde nuevas formas de movilidad a través de car sharing, de bicicletas, patinetes eléctricos, favorecer el transporte público, etcétera. También el uso de combustibles sintéticos que tienen menor huella de carbono, y hay muchas empresas petroleras grandes trabajando en esta tipología de combustibles. Los vehículos de pila de combustible, vehículos que funcionen con hidrógeno, que solo emiten agua, también son una opción muy interesante y aunque si bien ya se comercializan, sí que es cierto que la infraestructura, particularmente para distribuir el hidrógeno en países como España, todavía está lejos de otros países como Alemania o Dinamarca. Y, por supuesto, el uso de vehículos eléctricos. Con esta diapositiva lo que intento reflejar es que no puede ser que pongamos todos los huevos en una sola cesta, sino que tenemos que valorar distintas opciones, ¿de acuerdo? Y ya un poquito más centrándonos en los vehículos eléctricos, sí que es cierto que cada vez se matriculan más vehículos. Esto es cómo ha evolucionado el parque, o sea, el número de matriculaciones de vehículos eléctricos en España desde el 2013 hasta este año, hasta el año pasado, hasta 2023. O sea, vemos que hay un aumento considerable. Sin embargo, todavía estamos lejos de países como Noruega, que el año pasado matricularon el 80% de las matriculaciones de vehículos fueron vehículos eléctricos frente a un 4% que matriculamos en España. Y esto en parte se debe a que los puntos de recarga pública que hay cada 100 kilómetros en los distintos países en Europa, pues hay mucha diferencia, ¿no? Como podéis ver en Noruega, en Suecia o en Alemania, incluso en Portugal, hay muchos más puntos de recarga respecto a los que podemos tener en España o en Francia. En cualquier caso, todo esto, todos estos vehículos, pues al final dependen de que tengamos baterías recargables. Entonces, vamos a centrar un poco la discusión y vamos a explicar primero de todo qué es una batería, ¿no? Y la definición más clásica de baterías es un dispositivo que proporciona energía eléctrica generada por las reacciones electroquímicas de oxidación y de reducción entre dos especies que son generalmente metálicas. El ejemplo más clásico es el de la pila Daniell, que está formada por dos electrodos, un electrodo de zinc y un electrodo de cobre sumergidos en un electrolito. El electrodo de zinc actúa como electrodo negativo o como ánodo, en el cual se da la oxidación, y el electrodo de cobre actúa como electrodo positivo o cátodo, en el que se produce la reducción de las sales de cobre. Todo ello separado con un separador y conectado con un circuito eléctrico estos dos metales. Entonces, se pueden distinguir entre baterías primarias
que son las no recargables, es decir, aquellas cuya reacción es irreversible, y baterías secundarias, que son las recargables. Los ejemplos más clásicos, pues las baterías primarias son las que conocemos, las que ponemos en el mando de la tele o en el mando del aire acondicionado. Las baterías secundarias, pues las de los móviles, es decir, cuya reacción es reversible y por lo tanto son recargables. Simplemente para que se vea de manera muy clara cuáles son unas y otras, pues ejemplos de baterías primarias generalmente llevan un ánodo de zinc, aunque también hay de litio, y un cátodo de óxido de manganeso en un electrolito que puede ser desde KOH hasta cloruro de amonio, etcétera. Y suelen tener usos de electrónica de baja potencia, como podéis ver en los ejemplos de la diapositiva. Mientras que baterías secundarias, de las que tienen las reacciones reversibles, es decir, se pueden recargar, hay distintos tipos, hay muchos. Yo me voy a centrar solo en los que veis en la diapositiva, que son principalmente los que se emplean en vehículos eléctricos, es decir, las baterías que están basadas en litio, las baterías de plomo ácido y las baterías de níquel metal hidruro. Antes de pasar a describir cada tipo de batería, ¿cuáles son los parámetros fundamentales que definen una batería? Pues el principal es la química de la batería, es decir, qué elementos componen esa batería, pues si es zinc, si es litio, si es plomo, etcétera. De esos metales dependerá el voltaje que proporciona la batería, y el voltaje de una batería se calcula como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Si cogemos el ejemplo de la pila Daniel que hemos visto antes, el potencial del cátodo menos el del ánodo nos daría un voltaje de 1,10 voltios. Es decir, que dependiendo del requerimiento energético que tengamos, pues tendremos que apilar más unidades de estas baterías. ¿Qué otros dos parámetros son fundamentales en una batería? Pues la capacidad, es decir, cuánta corriente nos entrega la batería por unidad de tiempo. Si esto además lo dividimos por el peso de la batería, tenemos la capacidad específica. Y la energía, que es el producto del voltaje por la capacidad. Y de la misma manera, si lo dividimos por el peso de la batería, nos dará la energía específica. Y simplemente para que veáis un ejemplo, esto es una fotografía de una batería de un móvil que ya tiene unos cuantos años, pero para que veáis que lo que el fabricante indica de la batería es pues, la química, es decir, aquí tenemos una batería de litio-ion, el voltaje que proporciona esta batería, es decir, 3,7 voltios, cuál es su capacidad, 1200 mAh, y cuál es su energía, 4,4 vatios hora. O sea, estas son las especificaciones que todo fabricante generalmente proporciona de sus baterías. Y ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener una batería para un vehículo eléctrico? Porque evidentemente los requerimientos no son los mismos que para un uso de baja potencia, ¿no? Pues tienen que proporcionar o tienen que tener una energía específica elevada, así como una elevada potencia. Tienen que ser recargables rápidamente, que tengan un largo tiempo de vida útil, un rango de operación elevado, esto se le refería a la temperatura de operación, que es algo que influye mucho en el comportamiento de las baterías, evidentemente que tengan bajo coste y que sean medioambientalmente seguras. En concreto, si hablamos de vehículos eléctricos puros, 100%, la autonomía del vehículo, o sea, cuántos kilómetros sea capaz de recorrer, va a depender de la energía específica de la batería. Y para que veáis un ejemplo, en la diapositiva tenéis una serie de modelos que son del mercado norteamericano, con las autonomías que tienen. Como veis, ya hay vehículos eléctricos que llegan hasta 830 kilómetros o 650 kilómetros de autonomía, si bien esto viene asociado con un coste muy elevado del vehículo. O sea, para que os hagáis una idea, este modelo Lucid Air pues cuesta la friolera de casi 140.000 euros, el Tesla S casi 85.000 euros, es decir, que llevan un coste muy importante asociado. Y aquí ya cabe hacer una reflexión, y es si tiene sentido montar una batería que va a pesar mucho en el vehículo y que va a ser muy costosa o va a hacer muy caro el vehículo para poder recorrer muchos kilómetros. De aquí es la razón que os decía que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta de cara a tener una movilidad sostenible, ¿no? Sino que tenemos que valorar distintas opciones, y tal vez para recorridos largos no sea tan interesante o tan inteligente apostar por vehículos eléctricos. También porque pensad que el peso que se va a necesitar para poder recorrer todos estos kilómetros va a ser muy elevado. O sea, un vehículo eléctrico, el pack de batería puede ir desde los 250 hasta los 700 kilos. Entonces, digamos que
es una decisión a pensarse bien el diseñar estos vehículos con tantísima autonomía. Aquí tenéis, por ejemplo, más ejemplos. El Tesla S, que es un vehículo 100% eléctrico, tiene baterías de ion-litio de 110 kilovatios hora de energía, lleva hasta más de 8.000 celdas de batería, tiene una autonomía de 650 kilómetros, pero ya la batería solo pesa 540 kilos. Es decir, es una barbaridad y el precio, pues ya ni hablemos, ¿no? Que esto es prohibitivo para muchas personas. Otra tipología de vehículos que también montan baterías, pues los híbridos. Toyota fue pionera en la electrificación de sus vehículos, en hacer vehículos híbridos. Y Toyota generalmente monta mucho baterías de níquel metal hidruro, que ahora os contaré un poquito más en detalle, pero evidentemente al ser un vehículo híbrido que combina la batería con el motor, la autonomía en modo eléctrico es mucho menor, son 75 kilómetros de autonomía, a veces pueden llegar hasta los 100 y evidentemente se reduce el peso y se reduce el precio. Pero hablando del peso, aquí encontré recientemente una infografía de cómo cambian el peso de los vehículos en su formato motor de combustión y en formato eléctrico. Como podéis ver, el Fiat 500 con motor de combustión interna no llega a 1.000 kilos de peso y el motor cuando lleva motor eléctrico pasa ya de los 1.300 kilos. Y si nos vamos a vehículos más grandes, con más autonomía, pues todavía más, ¿no? Es todavía más notable. Pues el Mercedes clase E, por ejemplo, pesa 1.700 kilos. Si ya queremos que este coche sea eléctrico, pues nos vamos a más de 2.000 kilos. Y esto, aún así, los precios de los vehículos eléctricos han disminuido mucho gracias a la disminución del precio de las baterías. Pensad que hace poco más de 13 años el precio del pack de batería estaba alrededor de los $1.000 y ahora estamos en el rango de los 130, 120 dólares por kilovatio hora. De este pack de batería, el que se lleva el mayor coste es el cátodo, porque incorpora una serie de elementos como litio, níquel, cobalto, manganeso, que cada vez ven más aumentado su precio. Y de hecho, ya son muchos los fabricantes y los comerciantes como Tesla, que está buscando eliminar el cobalto de las formulaciones de sus cátodos para abaratar costes. No solo Tesla, sino también no solo Tesla con el cobalto, sino que también el níquel se está investigando para intentar eliminar el níquel de la composición de los cátodos de baterías. Y ahora ya entrando un poquito más en qué tipo de baterías se utilizan, los distintos tipos de baterías que se utilizan, pues depende mucho de los requerimientos y del tipo de vehículo. Por ejemplo, en el caso de vehículos de combustión interna, que creo que son los que llevamos el 90% de las personas, se utilizan baterías de plomo ácidas pues con unos requerimientos de 12 voltios que se emplean para encender el motor de combustión, para gestionar el sistema eléctrico del vehículo, para el start-stop, etc. Si ya nos queremos ir a vehículos híbridos, que sean 100% híbridos o mild hybrid que se llama, pues se suelen utilizar mix de baterías de plomo ácidas y baterías de níquel metal hidruro, incluso combinadas con baterías de litio-ion, que son ya las que propulsan el vehículo. Y como veis, los requerimientos en términos de voltaje ya crecen considerablemente. Pueden ir desde los 48 hasta los 400 voltios. Es decir, que vamos a tener que apilar un mayor número de celdas para llegar a estos voltajes. Y ya si nos vamos a los vehículos 100% eléctricos, el requerimiento de voltaje es todavía mayor, puede ir desde los 250 voltios hasta los 600 voltios. Suelen montar siempre una batería auxiliar, tanto en el caso de los híbridos como de los 100% eléctricos, que casi siempre es la batería de plomo ácido que se utiliza para encender el sistema eléctrico. Y para propulsar el vehículo ya se necesitan unas baterías más potentes, pues, como pueden ser las de litio-ion, o en el caso de vehículos pesados, que también hay ejemplos, las de cloruro de sodio y níquel, aunque en estas no voy a entrar a explicar. Y ahora sí, ya entrando en cuáles son las diferencias y las características de cada tipo de baterías, pues empezamos por las más antiguas, que son las baterías de plomo ácidas, que son unas baterías que fueron las primeras baterías recargables comercializadas. Se empezaron a comercializar en el 1860. Es decir, que son baterías con prácticamente 160 años de historia.
y están formadas por un electrodo positivo, que es un óxido de plomo, un electrodo negativo, que es una lámina de plomo, en un electrolito ácido, fuertemente ácido, con ácido sulfúrico. ¿Qué características presentan? Pues tienen una energía específica relativamente baja, entre 30 y 40 vatios hora por kilo, 2 voltios de voltaje nominal, ciclos duran entre 250.000 ciclos, que pueden ser de 3 a 5 años, aunque si se cuidan correctamente pueden durar más. Y una característica muy interesante es que tienen un rango de operación de temperatura de entre menos 35 grados bajo, o sea, 35 grados bajo cero a 45 grados, lo cual hace que sea una batería todavía muy utilizada precisamente por esta capacidad de arrancar y de funcionar bien a muy bajas temperaturas. Son, por tanto, unas baterías muy económicas, por debajo de $20 el vatio hora, reciclables en más del 99%, con una muy baja tasa de autodescarga, pero sin embargo pues, presentan una serie de inconvenientes como que tienen una densidad de energía baja, un ciclo de vida pues, más limitado, la eficiencia de carga y descarga es baja y además pues, presentan la toxicidad del plomo. Y uno podría pensar que en unas baterías que tienen 160 años de historia ya no se investiga más, que ya están, porque ya están súper comercializadas y no hay nada más que rascar en estas baterías, pero sin embargo sigue habiendo mucha investigación para mejorarlas en distintos aspectos, pues desde mejoras en el diseño de los electrodos y de la celda, por ejemplo, utilizando separadores que reducen el volumen de la celda y que consiguen aumentar la rapidez de recarga y aumentar la corriente. También hay mucha investigación a nivel de los procesos que tienen lugar a nivel de micro y nanoestructuras, o sea, qué procesos tienen lugar sobre el electrodo, cómo se comportan estas especies, estos compuestos de plomo y de óxido de plomo, ya que estudiando bien cómo suceden estos procesos, pues se pueden implementar estrategias pues, para mejorar la difusión de los productos. Y se está trabajando mucho también en el uso de aditivos carbonosos para mejorar distintas propiedades de estas baterías, al punto de que ya las baterías que incorporan carbón se denominan casi como un nuevo tipo de batería llamadas baterías de plomo-carbón. Y en este sentido se están utilizando, se están investigando desde nanofibras de carbono, nanotubos, grafito, óxidos de grafeno, incluso carbon dots, y todo ello con el fin de mejorar la utilización de estos materiales, del óxido de plomo y del plomo, de mejorar la conductividad dentro del electrodo y de mejorar la difusión. Y para que todo ello redunde pues, en todas estas características, ¿no? En mejorar la eficiencia, la densidad de potencia, la densidad de energía, etcétera. El siguiente tipo de baterías que os he mencionado son las de níquel metal hidruro, que son las que, por ejemplo, utiliza el Toyota Prius, ¿vale? Que se utilizan tanto para el sistema de start-stop como para la frenada regenerativa y para propulsar el vehículo cuando va en modo eléctrico. Este tipo de baterías están formadas por un electrodo positivo, que es un hidróxido de níquel, y un electrodo negativo, que es un hidruro metálico, que suele estar compuesto pues, por metales de tierras raras como lantano, etcétera, y un metal de transición como níquel, cobalto, manganeso, etcétera, y están siempre con un electrolito alcalino. Si miráis aquí en el diagrama que hay arriba a la derecha, como podéis ver, las baterías de níquel metal hidruro pues, presentan más energía específica que las de plomo, así que evidentemente por eso pues se utilizan para propulsar vehículos eléctricos. Es decir, su energía específica está entre 60 y 120 vatios hora por kilo, las de plomo estaban entre 20 y 40, tienen también más potencia, entre 250 y 1000 vatios por kilo. De voltaje nominal ofrecen menos voltaje que las de plomo, lo cual hace que pues para conseguir estos voltajes necesarios, ¿no? Entre 48 y 400 voltios, pues haya que sumar más celdas de batería, lo cual evidentemente aumenta el peso y es una de las razones o una de las desventajas de este tipo de baterías, que son baterías muy pesadas y también presentan mayor durabilidad que las baterías de plomo ácido, entre 500 y 2000 ciclos, es decir, de 5 a 8 años. Como ventajas, pues que presentan un diseño que es muy flexible, se pueden diseñar en distintas configuraciones. Es una batería muy robusta, con buena ciclabilidad y con carga rápida, pero como os mencionaba, su principal desventaja es el peso. O sea, son baterías muy pesadas que presentan también una cierta tasa de autodescarga y además el níquel también es tóxico. Y si bien en estas baterías ha decaído en cierto modo la investigación,
en ellas porque se pensaba que no podían competir con las de litio o tienen, digamos, las de litio tienen más ventajas. Sí que Toyota ha seguido trabajando en ellas y de hecho ha presentado un diseño de batería que llaman bipolar, en el cual han cambiado la configuración previa que tenían. Antes, cada celda de batería tenía 2 colectores de corriente, en ánodo y cátodo, y ahora lo que han hecho ha sido unificar en los colectores de corriente de celda a celda, con lo cual han ahorrado peso y han ganado también en densidad de energía. O sea que Toyota sigue investigando bastante en este tipo de baterías porque todavía las usa mucho en muchos de sus vehículos. Ya pasamos a las baterías de ion litio, que son las reinas de la electrificación de los vehículos eléctricos. Son las baterías, por ejemplo, que incorporan el Hyundai Ioniq con Nissan Leaf, por mencionaros un par de modelos. Y si miramos el diagrama de densidad de energía, pues vemos que presentan más densidad de energía que las dos anteriores, que las de plomo y las de níquel metal hidruro. Estas baterías son un poquito diferentes porque se basan en la química de intercalación, es decir, el electrodo positivo, que es un compuesto de litio, libera el litio que pasa al electrodo negativo, que está formado por carbón, y se intercala entre las láminas del carbón, todo ello sumergido en un electrolito líquido que es un electrolito orgánico con sales de litio. Entonces, como características que presentan, pues tienen una energía específica de entre 250 a 350 vatios hora por kilo, con una potencia nominal, una potencia semejante. Su mayor ventaja es que presentan un voltaje muy elevado en función del cátodo que usen, pues pueden ir desde 3,8 a 4,2 voltios, lo cual va a querer decir que para alcanzar los requerimientos de un vehículo eléctrico vamos a necesitar menos celdas de las que necesitaríamos con una batería que tenga menos voltaje. Tienen también una buena durabilidad, pueden durar de 8 a 10 años, es decir, entre 500 y 3000 ciclos. Y, sin embargo, lo que sí que se ven muy afectadas es por la temperatura de operación. Su rango óptimo de operación está entre 0 y 50 grados, lo cual no quiere decir que no puedan trabajar a menor temperatura, pero evidentemente la vida de la batería se reduce si se sale de ese rango. Entonces, como ventajas, pues un elevado voltaje de celda, una buena eficiencia, bajo mantenimiento y una baja tasa de autodescarga. Y como retos, pues ya os podéis imaginar que están relacionados sobre todo con la disponibilidad del litio y también del cobalto, porque son metales escasos y muy localizados geográficamente en determinados puntos del planeta. Además, el litio, que presenta la peligrosidad de que en ambientes húmedos es explosivo, o sea, es muy altamente reactivo, y son sonados los casos en los que han explotado baterías de ion litio, y además que la reciclabilidad del litio a día de hoy todavía no es viable económicamente. Por ello, cabe plantearse lo que os planteaba al principio, ¿no? De si cuánto sentido tiene hacer vehículos eléctricos con autonomías de 800 kilómetros o más de 800 kilómetros, teniendo en cuenta la disponibilidad del litio que tenemos, ¿no? Por eso hay mucha investigación en lo que se llama baterías post-litio o más allá del litio. Y solo para daros un poquito de historia de este tipo de baterías, a los descubridores de las mismas, que fueron John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, se les concedió el Premio Nobel de Química en el año 2019 por el extraordinario descubrimiento de esta tipología de baterías que ha cambiado el paradigma de la electrificación, ¿no? Entonces, en la gráfica tenéis cuál es la densidad de energía específica en función del tipo de cátodo que monten, que es las variaciones que hay entre unas generaciones y otras. A partir de la tercera generación también se incorpora silicio en el ánodo, que mejora también la densidad de energía, pero principalmente las principales variaciones entre unas generaciones y otras están en el tipo de cátodo que se utilice, pues desde fosfatos de litio-hierro, óxidos mixtos con litio, níquel, cobalto, aluminio, de níquel, manganeso, cobalto, etcétera, ¿verdad? Y digamos que el presente de estas baterías, las que se emplean actualmente, incorporan este tipo de cátodos. Si bien hay mucha investigación en otra tipología de compuestos que se llaman de espinelas de alto voltaje o de
alta energía, ricos en níquel, cobalto y manganeso, que proporcionan mayor voltaje y mayor densidad energética, pero todavía son compuestos que están en investigación. Otra digamos, pata, digamos, de las futuras baterías de litio-ion están en las de estado sólido o en las incluso de litio-aire y litio-azufre, que os voy a comentar ahora con un poquito más de detalle. Las baterías de litio de estado sólido, la diferencia es que utilizan un electrolito sólido en vez de un electrolito líquido, como son las comerciales. Y esto supone una gran ventaja en términos de peso y de reducción de volumen. Y está en la reducción de peso y de volumen que la energía específica puede aumentar hasta un orden de magnitud utilizando un electrolito sólido. Pueden ir hasta los 1000 vatios hora por kilo, es decir, que estaríamos con esta densidad de energía, podríamos tener autonomías mucho mayores. Para ello se utilizan una serie de materiales bastante complejos, no solo basados en litio, sino también basados en sodio. O sea, hay baterías también de sodio en estado sólido. Y las ventajas que proporcionan es, como os mencionaba, pues la mayor densidad de energía. Los electrolitos sólidos tienen mucho menos riesgo de explosión y menor peso y mayor vida útil, además de que también se pueden recargar más rápidamente. Sin embargo, todavía se enfrentan a una serie de retos como son la formación de dendritas. Las dendritas son unas formaciones que pasivan el electrodo y que hacen que la batería con el tiempo vaya perdiendo capacidad, y también el hecho de que los electrolitos sólidos no son tan conductores iónicamente como los electrolitos líquidos. Es decir, que sigue habiendo mucha investigación, pero ya, por ejemplo, ha habido empresas como Toyota que ha anunciado la producción en serie de baterías con electrolito sólido a partir del año 2027, y afirma Toyota que serán capaces de ofrecer 1.200 kilómetros de autonomía en una recarga de 10 minutos y que serán mucho más baratas. O sea que, de hecho, he leído que Toyota ha registrado más de 1000 patentes en baterías de electrolito sólido. O sea que parece que van a ser una realidad dentro de no mucho. Otro tipo de baterías en las que se está investigando mucho y en las que ya hay prototipos también comerciales son las baterías de sodio-ion, que presentan la ventaja de que tienen un funcionamiento muy parecido a las de litio, o sea, porque también funcionan con un ánodo, que es un material carbonoso, y con compuestos muy parecidos a los de litio, pero con sodio, pero con la ventaja de que el sodio es muchísimo más abundante que el litio y no presenta los problemas de peligrosidad del litio. Y de hecho, en este sentido, hay una empresa sueca llamada Northvolt que ya ha presentado un prototipo de batería sodio-ion con 160 vatios hora por kilo de densidad de energía específica, que si bien es menor que las baterías de litio, pero es una batería mucho más barata, con lo cual se espera que haya también mucho desarrollo en esta tipología de baterías. Más baterías en las que se está investigando por sus buenas características son las baterías de litio-azufre, que están formadas por un electrodo positivo, que es azufre puro, y el electrodo negativo es litio metálico. Y estas baterías, aparte de que presentan la ventaja de utilizar azufre, que es muy abundante y muy económico, tienen la ventaja de que tienen también una energía específica muy elevada, de 2.500 vatios hora por kilo, es decir, un orden de magnitud por encima de las baterías de litio-ion, por lo cual también serían muy interesantes para usarlas en vehículos eléctricos. También tienen un voltaje nominal elevado, pero por desgracia todavía no se ha conseguido que tengan una durabilidad adecuada. De hecho, esto se debe en parte a que estos intermedios que se forman de litio-azufre se disuelven en el electrolito y además presentan una baja conductividad. Así que hay también mucha investigación en este sentido, pero sí que es cierto que haya habido alguna empresa que ha presentado prototipos como Z Energy o Oxys Energy, que han presentado prototipos de batería con 450 vatios hora por kilo de densidad energética. Luego está también esta empresa LG Chem, que presentaron este dispositivo que montaba este tipo de baterías. Así que son baterías en las que se sigue investigando mucho por las ventajas de utilizar azufre como material. Y ya por último, en lo que se refiere a baterías basadas en litio, están también las baterías que se llaman de litio-aire,
que como veis también tienen una energía específica muy elevada, alrededor de 5.200 vatios hora por kilo, un voltaje nominal muy elevado, y estas se caracterizan porque están formadas por un electrodo negativo, que es un metal, y en el electrodo positivo hay un catalizador, un material que es capaz de trabajar con el oxígeno del aire. Es decir, que el oxígeno no lo tenemos directamente almacenado en la celda, con lo cual estamos ahorrando mucho peso en la celda de batería, y eso hace que sean mucho más ligeras, que proporcionen esta elevada densidad de energía y que puedan ser mucho más económicas. Pero no están exentas de retos a los que se tienen que enfrentar todavía, como son la operación con aire, porque el aire obviamente tiene presencia de agua y de carbonatos que pueden interferir con el litio, con lo cual la seguridad es un problema también, y todavía no se han desarrollado electrodos positivos o cátodos que tengan la durabilidad y la reversibilidad necesaria para que se comercialicen. Pero sí que es cierto que cada vez hay más investigación en este tipo de baterías litio-aire, sodio-aire, litio-azufre, sodio-azufre, es decir, ahí hay muchísima investigación detrás. Entonces, para que veáis un panorama de cómo están todas estas baterías, desde las tradicionales a estas nuevas que se están estudiando, como veis, por aquí tenemos las baterías tradicionales, en medio estarían las baterías litio-ion, y por aquí estarían las baterías de metal-aire y litio-azufre, que se prevé que puedan mejorar muchísimo las capacidades actuales de las actuales baterías. Y ahora ya hablando un poquito más de lo que son las baterías metal-aire, que es mi campo de estudio en la que me estoy dedicando actualmente en mi centro de investigación. Simplemente daros una pincelada de por qué son tan interesantes este tipo de baterías, que se empezaron a investigar, a estudiar en los años 70 con la primera crisis del petróleo. Estas son las densidades de energía tanto volumétricas como gravimétricas de los distintos metales con los cuales se pueden hacer este tipo de baterías, y como podéis ver aquí tendríamos las baterías de litio-ion. Baterías con hierro y zinc superan con creces la densidad de energía volumétrica, en densidad de energía gravimétrica no tanto, pero siguen siendo interesantes. Y si hablamos de las baterías que utilizan aluminio, silicio, magnesio, pues vemos que son muy interesantes. Y la principal ventaja de estos metales o de estas baterías está en la abundancia de los metales que utilizan. Si miráis en la zona verde, podéis ver que son de los materiales más abundantes en la corteza terrestre. El hierro es de los materiales más abundantes, junto con el aluminio, sodio, magnesio, silicio también, mientras que por aquí tenemos el litio, que obviamente no es tan abundante. Entonces, si esto lo ponemos representado así de una manera gráfica, esquemática, pues la diferencia de reservas que tendríamos de estos materiales salta a la vista, y ser capaz de desarrollar estas baterías pues nos permitiría cumplir con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como es la energía asequible y no contaminante. ¿Cómo funcionan estas baterías? Bueno, pues un poquito lo había mencionado ya con las baterías litio-aire, pero digamos que se dice que son un híbrido entre una batería convencional y una pila de combustible, porque por un lado tienen el electrodo negativo, que es un electrodo negativo como el de cualquier batería. Aquí tenéis, por ejemplo, las reacciones que tendrían lugar con un electrodo negativo de zinc. Y por otro lado tienen el electrodo positivo, que es un catalizador, un cátodo que simplemente lo que hace es hacer la reducción del oxígeno del aire o la oxidación del agua. Entonces, el hecho de que este oxígeno no esté almacenado en la celda es lo que hace que sean tan ventajosas, tan ligeras, y lo que les proporciona una elevada densidad de energía. Por desgracia, todavía las eficiencias en la carga de estos electrodos negativos no es idónea, no es la deseada, porque al ser generalmente las que trabajan en el electrolito acuoso tienen la competencia de otro tipo de reacciones, y por tanto la carga no es eficiente. Y en el electrodo positivo, la durabilidad del electrodo, que se ve sometido a potenciales muy elevados, pues todavía está muy lejos de ser la idónea para poder ser comercializada. Aquí tenéis un poquito más en detalle cuáles son las características de los distintos tipos de batería. Las de, obviamente, litio-aire, magnesio-aire y aluminio-aire
son las que más energía específica proporcionan, y por el otro lado tenemos sodio, aire, zinc y hierro, que proporcionan mucha menor densidad de energía, pero tienen la ventaja de trabajar en un electrolito acuoso. En concreto, en mi grupo de investigación llevamos ya unos años trabajando en baterías de hierro-aire, que a pesar de ser como el patito feo, porque son las que tienen menor voltaje, menor densidad de energía, su principal ventaja es la abundancia del hierro, que es el material más económico, el más barato, es fácilmente reciclable, se pueden hacer a partir de óxidos de hierro. De hecho, es en lo que estamos trabajando nosotros, en utilizar óxidos de hierro. Y además llevan aditivos conductores para mejorar la conductividad de estos óxidos, que pueden utilizarse aditivos conductores de muy diversa índole, desde materiales carbonosos obtenidos de material de biomasa, o sea, renovables, a materiales carbonosos sintéticos. Por otro lado, también estamos trabajando en la parte del electrodo positivo, sintetizando catalizadores bifuncionales, porque recordemos que en estas baterías durante la descarga se produce la reducción de oxígeno, y durante la carga se produce la evolución, es decir, la oxidación del agua. Y no todos los materiales, no todos los catalizadores que tenemos a disposición son capaces de realizar estas dos reacciones. Por ejemplo, en cuanto a metales nobles se refiere, el platino es muy buen catalizador para esta reacción, pero no es buen catalizador de la evolución de oxígeno, y viceversa. El óxido de iridio, el óxido de rutenio son muy buenos catalizadores para la evolución de oxígeno, pero no para la reducción. Entonces, hay mucha investigación actualmente en obtener catalizadores que sean capaces de llevar a cabo las dos reacciones, y nosotros en el grupo hemos trabajado con óxidos de manganeso, óxidos de hierro y de cobalto, que funcionan muy bien para estas reacciones. Y en cuanto al presente del futuro de estas baterías, ya desde hace unos años participamos en un proyecto europeo para construir un prototipo de batería hierro-aire que llegó a alcanzar alrededor de 110 vatios hora por kilo de densidad de energía, o sea que con valores comparables a los de una batería de litio. Y también la Universidad de Southern California lleva muchos años trabajando en este tipo de baterías, con bastantes patentes registradas en este tipo de baterías, y de hecho, aún más recientemente, en enero de este año, ArcelorMittal se unió con una compañía llamada Form Energy para desarrollar baterías hierro-aire. O sea que, aunque sean el patito feo, digamos, de las baterías metal-aire, porque tienen unas características de energía menos deseables, pero el precio y la abundancia del material hacen que, como veáis, sean muy interesantes para desarrollarlas en un futuro cercano, y en eso es en lo que estamos trabajando en el grupo de investigación. Así que gracias a todos por vuestra atención, y gracias a mi grupo de investigación, por supuesto, y quedo a la espera de las respuestas, de las preguntas que tengáis para hacerme. Ok. Perdón, pero se me congeló el ratón. Y no podía darle al botón para el micrófono. Pues, Cintia, muchas gracias por esta visión así tan general, pero a la vez, digamos, tan buena de lo que es el futuro de las baterías en el transporte. Además, hoy en día yo creo que todos ya estamos concienciados de que nuestro próximo coche será un coche eléctrico o híbrido, o si no lo tenemos ya, pues ya yo creo que sí hay una conciencia bastante, que hasta hace poco poquísimos, no la había. Y obviamente todo relacionado pues con todos estos avances tecnológicos que hacen que también haya bajado el precio. Es decir, que todo va. Y me imagino que a medida que baje el precio, pues será todavía más atractivo. Aparte de la concienciación, pues también está el hecho de que uno pueda permitírselo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntarte, antes de ver si en el público hay alguien que quiera hacerte porque me imagino
que sobre todo en el caso de las baterías de litio, ¿no? La cuestión de la seguridad es casi lo que en estos momentos crea un poquito más de duda. Es que hace poco, hace un par de días, en la tele, bueno, había un medio, a lo mejor no sé si a ustedes les llegó, digamos, a ustedes me refiero a nivel peninsular llegó, sí, pero la cuestión es que, bueno, hay un ferry que digamos, es con el que nos movemos desde Canarias a la península. Y bueno, pues uno de los ferries ha prohibido llevar coches eléctricos, entonces se ha armado un medio revuelo, porque claro, cuando tenemos que transportar, o sea, cuando tenemos que movernos de la península a Canarias, pues no queda otra que usar barcos, y entonces ha habido uno de los dueños de uno de esos ferries que se ha negado a transportar vehículos eléctricos porque no tiene las condiciones de seguridad para el transporte en el caso de que ocurra un incendio. Claro. Entonces, claro, eso, y entonces, bueno, comentaban en el reportaje y demás que bueno, que sí, que ahora se están habilitando, pues porque, bueno, planteaban que el hecho de que el problema de las baterías de litio es que en un momento dado tienes un incendio, crees que lo has apagado, pero pueden volver, o sea, se reinicia el incendio, ¿no? O sea, que eso es una cosa pues, que es diferente del comportamiento de Sí, otro claro, tipo de batería, mientras siga ¿no? expuesto el material de algún modo, ¿no? El litio ya sabemos que es muy reactivo, pues... Pues como que se reactiva y que claro, eso es. eso que no lo tienen contemplado, pero que se podrían meter, pero es que los coches dentro de una especie de bolsas de agua, el coche entero. Yo digo, pero bueno, pero digo, eso me parece, no, se veía hasta la imagen de la esta, digo, a ver, digo, pongan la batería, pero ¿para qué ponen al coche? O sea, a ver, pero que bueno, que esto lo que quiero decir es que demuestra que todavía esa parte, Sí, todavía sigue siendo, o sea, uno de los mm, motivos en ¿no? contra de estas baterías. Sí, sí. O sea, a pesar de que están extendidísimas, ¿no? Pero evidentemente siguen sucediendo accidentes con ellas. Claro, pero una cosa es que te explote, Ujú. como se había reportado un móvil, ¿sabes? Que tú dices, bueno, y otra cosa es, claro, un coche, y por ejemplo, eso en el caso este del transporte y demás, entonces, esa parte, digamos, ¿cómo ves tú ese? Porque yo lo veo un problema, o sea, realmente es un Mm, problema que no sé si es tanto de investigación o cómo, cómo afrontar ese tipo, ¿no? ujú. De problemas, independiente del coste, o sea, entramos, Sí, sino independientemente en el caso del de tener... transporte, ¿no? Ujú. Pues, o sea, yo creo que por eso hay tantísima investigación en electrolitos de estado sólido porque minimizan mucho ese problema. O sea, porque el problema viene por que haya escapes del electrolito líquido, ¿no? Y manejar electrolitos líquidos, pues la estanqueidad de las celdas y demás, y se lleva un golpe y demás. Por eso creo que hay tanta investigación en esa parte del electrolito sólido. Y luego, evidentemente, en términos de legislación y demás, y de lo que son diseños de las carcasas de celda y demás, pues al final, evidentemente, tiene que ir todo de la mano, ¿no? De legislar y de proteger y de hacer que esos vehículos sean seguros, que los vehículos lo son, ¿no? Pero evidentemente basta que haya un problema para que ya se lleve como la mancha negra, ¿no? Ya. Pero vamos, No, no porque es una cuestión, digamos, delicada, pues me parece, o sea, en cuanto a que a lo mejor son problemas diferentes de seguridad de los que hasta ahora estábamos acostumbrados en los en los coches, en el transporte, y que, bueno, a lo mejor, como dices, pasando al electrolito sólido y probablemente abandonando el líquido, porque llega un momento en que si las condiciones no no se se pueden pueden asegurar. Sí. garantizar, claro, no se pueden garantizar, pues sí que, vamos, es que me pareció un poco, fue hace poco, o sea, y la cuestión esto de lo que sabía, la cuestión del transporte con, claro, estaban los que tenían vehículos, pues diciendo, ¿cómo va a Claro. ser eso? Que llegué, no pude, bueno, pues ese tipo de cuestiones que vemos que van surgiendo a medida que se va implantando, ¿no? Este Y tipo sí, cada vez que de se van vehículos. extendiendo más, claro. Claro, que se van extendiendo más. No sé si hay alguien de los presentes que quiere hacer alguna pregunta más.
¿Alguna aclaración? A ver, no veo así ninguna mano. Y también, pues ya que digo que veo que estás involucrada en la cuestión de las baterías de hierro, o sea, con hierro, ¿crees que realmente, o sea, como apuesta de futuro, o sea, sabemos que en estos momentos todavía estamos en esa fase de desarrollo, eh, son las baterías de hierro, porque he visto, por ejemplo, que el aluminio también tenía, ¿no? Una Ujú. buena, Eso es pero más de mucho, hecho, mucho mejor. por eso digo, y también el aluminio es bastante, y sin embargo parece que hay una apuesta por las de hierro, ¿no? No sé si es O sea, ahí apuesta en verdad por todas. O sea, la o investigación sea en que, baterías metal-aire, tú, o sea, pones en Scopus metal-aire y te sale por, vamos, por todos los lados. Y sobre todo hay mucha investigación en el electrodo positivo, porque casi es más difícil por términos de durabilidad, de los potenciales de la evolución de oxígeno y demás, que se corroen, ¿no? O sea, no tenemos materiales que consigan resistir los ciclos que haría falta para que eso se pueda implantar en un dispositivo. Pero hay investigación en todas, en magnesio, en sodio aire, en aluminio aire, en hierro hay también, hay a lo mejor un poco menos, pero por el hecho de eso, de lo que digo del patito feo, ¿no? De que, claro, tú comparas las prestaciones teóricas y pues dices, pues yo me voy a por la del aluminio, pero las de aluminio pues no están exentas también de dificultades en términos de las dendritas que se forman, de los electrolitos que puedes usar también. Entonces, en general, o sea, hay mucha investigación detrás. ¿Cuánto tardarán en llegar a implantarse? Yo creo que aún tenemos años por delante de estudio. sí, pero yo creo que lo que sí es más o menos claro es que hay que buscar alternativas al litio. O Sí, sea, totalmente, eso o totalmente. sí o también, ¿no? Entonces, aunque nos ha resuelto el problema, un problema momentáneo, por decirlo de alguna manera, de cómo Sí, sí, sí. implantar, ¿no? De cómo apostar por los vehículos eléctricos, pero no es una solución, digamos, para siempre, sino No, que porque exacto. obviamente, ¿no? Yo creo que sí que es importante y que esto lo has mostrado en la visión de que hay que bueno, que sí, que están en fase de desarrollo, pero que todavía primero se tienen que desarrollar, pues es sobre todo esa, ¿no? La del electrolito sólido, un poco para dar esa parte de seguridad y después otras alternativas, porque va a pasar, decíamos, los metales nobles y hemos convertido el litio en un metal noble. Totalmente. El litio, el cobalto, No, pero y no, ahora no, a ver, no noble, pero sí sí, no en el concepto de noble que tenemos desde el punto de vista químico, pero sí por el precio abunda, o sea, por todo el problema, ¿no? y por Que las digamos que distribuciones, o sea, por dónde está por todo eso distribuido, localizado, sí, o sea, por los mismos problemas eso es. básicamente que teníamos con los metales nobles. Pues, bueno, Juan Carlos que Juan se Carlos, que se tiene que despide. retirar. Hasta luego, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay a ver, no veo ninguna pregunta. Pues, Vale, mira, sí. Fernando, sí, Fernando. Bueno, solo es, mira, yo trabajo normalmente en el medio marino con los instrumentos que ponemos y demás. La cuestión del aire me ha sorprendido bastante, que no la conocía, ¿vale? No conocía que existiese esa posibilidad. ¿Y el agua del mar? Ahí sería a lo mejor un problema porque como se trabajan en medios alcalinos, fuertemente alcalinos, también con la carbonatación y demás, sí que podría ser un problema. O sea, evidentemente entiendo que no podría ir o sea, no sería el dispositivo idóneo para a lo mejor propulsar un barco, ¿no? Tendrían más sentido, pues eso, para propulsar vehículos. Aún así, uno de los problemas está en eso, en el hecho de que el aire tiene CO2 en un medio alcalino, se carbonata y eso también disminuye la eficiencia y demás. O sea, que hay que poner como barreras y filtros del CO2. Es decir, que hay estudio por delante para hacer, pero evidentemente no solucionan la panacea para todas las aplicaciones. Bueno, muchas gracias. Me ha resultado muy interesante la conferencia, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, alguien más parece que no hay. Así que, bueno, pues, uy, se me ha quedado aquí. Fernando, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Se te ha congelado? Bueno, ¿eh? ¿Se te ha congelado algo? Ahora, sí.
Sí, se me quedó Fernando y no me aparecías tú. Pues bueno, Cintia, muchísimas gracias. Seguiremos viéndonos. Eso, Eso espero. Eso seguro. Eso, gracias por participar y siempre de forma tan, todos los que han participado, todas las investigadoras que han participado de forma desinteresada. Ya te comenté, he grabado, digamos, y la idea es que pues todas estas conferencias queden a disposición en la web de la universidad para que, bueno, pues porque creo que son muy ilustrativas, son temas muy actuales, son temas muy interesantes y bueno, te animo a seguir trabajando, obviamente, ya lo sé que lo vas a hacer, sé que el grupo siempre va a estar ahí dándolo todo y bueno, seguimos en contacto. A todos los presentes muchas gracias y tenemos el siguiente seminario el martes de la semana que viene que lo va a dar la directora del Centro de Investigación de CEPSA y que también nos va a hablar sobre la I+D en este campo de la transición energética. Vale, pues espero verlos entonces el martes próximo y a ti, Cintia, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Elena. Hasta luego. Bueno, chao. Un abrazo, Cintia. Soy José Luis. Chao, José Luis. Un abrazo. Bueno. Bueno, hasta luego.